Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien. Yo estoy emocionadísima de estar aquí con vosotros hoy, porque tengo un bombazo en un notición. Algo que sinceramente me ha dejado con la boca abierta y sé que a vosotros también os va a sorprender, y mucho. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho que hablar, una pareja que nos ha robado el corazón con su química en la pantalla y fuera de ella. Y no me estoy refiriendo a cualquiera. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, habéis leído bien. Hande y Kerem son los protagonistas de nuestra historia de hoy. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pediros un favorcito rapidísimo. Si aún no estáis suscritos a mi canal, ¿a qué estáis esperando? Dadle al botoncito rojo de suscribirse y activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Sabéis que aquí siempre os traigo las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos y mucho más. Así que no os lo podéis perder. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de Hande y Kerem. ¿Por dónde empezar? A ver, todos recordamos su romance, ¿verdad? Ese romance que floreció en el set de Senkalkapm, esa serie que nos tuvo enganchados a la pantalla, esperando cada miércoles para ver qué pasaba con Eda y Serkan. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, casi se podía tocar a través de la pantalla. Y luego, ¡boom! Se confirmó lo que muchos sospechábamos, Hande y Kerem estaban juntos. Eran novios en la vida real. Los fans enloquecimos. Era como un sueño hecho realidad. Ver a Eda y Serkan, o mejor dicho a Hande y Kerem, juntos enamorados compartiendo momentos especiales, era simplemente mágico. Nos regalaron fotos preciosas, viajes increíbles, apariciones públicas que nos dejaban sin aliento. Parecían la pareja perfecta. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, empezaron los rumores de crisis. Que si ya no se les veía juntos, que si estaban distanciados, que si habían terminado. La verdad es que ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada. Guardaron silencio como suelen hacer las celebridades en estos casos. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad, Hande y Kerem habían roto. El mundo se nos vino abajo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? La desilusión fue enorme. Muchos fans se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Y durante un tiempo esa reconciliación parecía imposible. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras profesionales. Hande protagonizó nuevas series, Kerem también. Se les relacionó con otras personas, pero nada se confirmó. Y nosotros los fans seguíamos ahí con la esperanza latente de que algún día, quizás, Hande y Kerem volverían a estar juntos. Ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, al bombazo que os prometí al principio. Según fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem están pasando tiempo juntos de nuevo. Sí, habéis oído bien. Parece que la chispa entre ellos nunca se apagó del todo. Se han dejado ver en algunos lugares discretos, intentando pasar desapercibidos. Han compartido cenas con amigos en común, han coincidido en eventos sociales. Y lo más importante, se dice que están hablando, que están intentando reconectar. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Será que Hande y Kerem están dándose una segunda oportunidad? ¿Será que están intentando retomar su relación donde la dejaron? O quizás simplemente están siendo amigos, intentando superar el pasado y mantener una relación cordial. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración al respecto. Pero el hecho de que estén pasando tiempo juntos de nuevo es una señal muy prometedora. A ver, seamos realistas. Todos los que hemos seguido su historia sabemos que Hande y Kerem tienen una conexión muy especial. Algo que va más allá de la pantalla, algo que se siente, que se transmite. Y aunque las relaciones son complicadas y a veces no funcionan, no podemos negar que entre ellos hay un cariño, un respeto y una admiración mutua. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy valioso. Además, recordemos que ambos son personas muy jóvenes, con mucho camino por recorrer. Han vivido momentos muy intensos juntos, tanto buenos como malos. Han aprendido el uno del otro o han crecido como personas y como profesionales.
Y quizás, ahora que han tenido tiempo para reflexionar, para madurar, están listos para intentarlo de nuevo. Quizás están listos para darle una segunda oportunidad a su amor. Claro, también hay que tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidos. Ser una pareja famosa no es fácil. Constantemente están bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es analizado, juzgado, comentado. Y eso puede ser muy difícil de manejar. Pero si Ande y Kerem están decididos a estar juntos, estoy segura de que podrán superar cualquier obstáculo. Y hablando de obstáculos, también hay que mencionar a sus respectivas carreras profesionales. Ambos están en un momento muy importante de sus vidas. Están protagonizando proyectos muy ambiciosos, están trabajando con directores y actores de renombre. Y eso requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo. A veces es difícil compaginar una carrera exitosa con una vida personal plena. Pero si hay amor verdadero, todo es posible. Así que, ¿qué podemos esperar de Ande y Kerem? Pues sinceramente no lo sé. Nadie lo sabe. Solo ellos tienen la respuesta. Pero lo que sí sé es que estoy muy emocionada de ver qué pasa. Estoy expectante como todos vosotros. Espero que esta nueva etapa de su relación, sea lo que sea, les traiga mucha felicidad, mucho amor y mucha paz. Y si deciden volver a estar juntos, seré la primera en celebrarlo. Ahora, hablando un poco más allá del simple chisme, creo que la historia de Ande y Kerem nos enseña varias cosas. Primero, que las relaciones son complejas y que a veces las cosas no salen como esperamos. Segundo, que el amor puede superar cualquier obstáculo, pero que también requiere mucho trabajo, mucha comunicación y mucha comprensión. Y tercero, que es importante ser fiel a uno mismo y seguir el corazón, aunque a veces eso signifique tomar decisiones difíciles. Y también nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de la fama y el glamour, hay personas reales, con sentimientos, con emociones, con sueños y con miedos. Personas que, como nosotros, buscan el amor, la felicidad y la plenitud. Y que merecen ser tratadas con respeto, con consideración y con empatía. Así que antes de juzgar, antes de criticar, antes de sacar conclusiones precipitadas, recordemos que no sabemos lo que realmente está pasando en la vida de Ande y Kerem. No sabemos por lo que han pasado, no sabemos lo que están sintiendo. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que tomen las decisiones que les hagan más felices. En resumen, mis queridos amigos, la noticia de que Ande y Kerem están pasando tiempo juntos de nuevo es una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo. No sabemos si esto significa que están volviendo a estar juntos, pero la esperanza es lo último que se pierde. Su historia nos enseña que las relaciones son complejas, que el amor requiere trabajo y que es importante ser fiel a uno mismo. Y sobre todo nos recuerda que detrás de la fama hay personas reales con sentimientos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este chismecito jugoso sobre Ande y Kerem. A mí me ha encantado compartirlo con vosotros. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Os gustaría verlos de nuevo como pareja? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que aquí siempre os traigo las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos y mucho más. Así que no os lo podéis perder. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Os mando un beso enorme, os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hasta la próxima. No olvidéis darle like y suscribiros. Y comentad. Quiero saber vuestras opiniones, No os hagáis los interesantes. Un beso. Ciao. Pero esperad, esperad. Que aún no he terminado. Porque claro, después de soltar esta bomba, no os voy a dejar solo con eso. Necesitamos más detalles. Vamos a sumergirnos un poquito más en todo este asunto, vamos a analizarlo desde diferentes perspectivas, porque esto, mi gente, es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Para empezar, hablemos un poco más sobre esas fuentes cercanas. ¿Quiénes son? ¿Cómo podemos estar seguros de que son fiables?
Bueno, como sabéis, en el mundo del espectáculo la información a veces es como un juego de teléfono roto. Empieza con un pequeño rumor y termina convertido en una historia completamente diferente. Por eso siempre hay que tomar todo con pinzas y contrastar la información con diferentes fuentes. En este caso, las fuentes que me han hablado de Hande y Kerem son personas que trabajan en la industria, que conocen a la pareja y que, en teoría, no tienen ningún motivo para mentir. Pero, ojo, que nadie es infalible. Así que, como siempre, tomad esto como un rumor confirmado, pero no como un hecho irrefutable. Ahora, centrémonos un poco más en esos encuentros discretos. ¿Dónde se han visto? ¿Qué han estado haciendo? Según me cuentan, uno de los lugares donde han coincidido ha sido en el restaurante favorito de ambos, un local italiano muy romántico en Estambul. Parece que han ido por separado, pero se han saludado y han compartido unas palabras. También se les ha visto en eventos sociales, como fiestas de cumpleaños de amigos en común, donde han intentado mantener la distancia, pero donde era evidente que había una tensión palpable en el ambiente. Algunos testigos afirman que se les veía sonriendo y mirándose de reojo, como si todavía hubiera una conexión muy fuerte entre ellos. ¡Ay, el amor! Y luego están esas cenas con amigos en común. Parece que Hande y Kerem están intentando reconstruir su relación, no solo entre ellos, sino también con su círculo social. Están pasando tiempo con las personas que les importan y están intentando normalizar la situación. Esto es muy importante porque demuestra que están dispuestos a hacer un esfuerzo por superar el pasado y construir un futuro juntos. O al menos a intentarlo. Pero claro, no todo es color de rosa. También hay que tener en cuenta las dificultades. Como ya he dicho, la presión mediática es enorme. Cada uno de sus movimientos es seguido de cerca por la prensa y por los fans. Y eso puede ser muy agobiante. Además, ambos tienen agendas muy apretadas y es difícil encontrar tiempo para verse. Hande está inmersa en el rodaje de una nueva serie, que promete ser un éxito. Y Kerem está trabajando en un proyecto internacional que le va a llevar a viajar por todo el mundo. ¿Cómo van a hacer para mantener una relación a distancia? Además, también hay que tener en cuenta los celos. Ambos son personas muy atractivas y es inevitable que se relacionen con otras personas. ¿Cómo van a lidiar con los celos y la inseguridad? ¿Van a ser capaces de confiar el uno en el otro? Y luego está el tema de las expectativas. Los fans de Senkalkam tienen muchas expectativas puestas en Hande y Kerem. Quieren verlos juntos, felices y enamorados. Pero, ¿qué pasa si la realidad no está a la altura de las expectativas? ¿Qué pasa si no son capaces de revivir la magia de Eda y Serkan? ¿Van a decepcionar a sus fans? Todas estas son preguntas que solo Hande y Kerem pueden responder. Pero lo que sí podemos hacer nosotros, los fans, es apoyarles y desearles lo mejor. Podemos darles espacio y tiempo para que tomen sus propias decisiones. Podemos confiar en que van a hacer lo que les haga más felices. Y hablando de felicidad, creo que es importante recordar que el amor no es la única fuente de felicidad. Hande y Kerem son personas muy exitosas, con carreras brillantes y con muchos amigos y familiares que les quieren. Tienen mucho que ofrecer al mundo y no necesitan una relación amorosa para ser felices. Pero claro, el amor es algo muy bonito y todos queremos encontrar a nuestra alma gemela. Así que, ¿volverán a estar juntos Hande y Kerem? No lo sé. Pero lo que sí sé es que les deseo lo mejor. Les deseo que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Les deseo que sean valientes y que sigan su corazón. Y les deseo que recuerden que tienen el apoyo de millones de fans en todo el mundo. Ahora, para terminar, quiero pediros que me dejéis vuestros comentarios. Quiero saber qué pensáis de todo esto. ¿Creéis que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿O creéis que es mejor que sigan caminos separados? ¿Qué consejo les daríais? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que aquí siempre os traigo las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos y mucho más. Así que no os lo podéis perder. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Os mando un beso enorme, os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!
Hasta la próxima. No olvidéis darle like y suscribiros. Y comentad. Quiero saber vuestras opiniones. No os hagáis los interesantes. Un beso. Ciao. Y estad atentos a mis redes sociales, porque os mantendré informados de todas las novedades sobre Ande y Kerem. Besitos.